Nos vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana, ¿ya? Quiero invitarles a que vayan al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 3. Libro de los Hechos, capítulo 3. ¿Ya? ¿Están ahí? Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Ya? Hechos, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 al 6. ¿Ya? Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6. ¿Ya? Para que ustedes puedan estar ahí leyendo conmigo y puedan, ¿cierto?, de esta manera meditar de la palabra del Señor. ¿Ya? Dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Ay, qué hermoso mensaje tenemos aquí! ¿Ya? Hermosos mensajes. Quiero invitarle a ustedes a imaginarse esta escena, a imaginar esta historia. Vamos a ver, ¿cierto? Es una historia, ¿cierto?, que tiene una gran lección para nosotros y que debe llevarnos a nosotros a usar toda nuestra imaginación, usar toda nuestra imaginación para pensar en este mensaje. ¿Saben? Pensemos un poco en esto. Ya pensemos un poco en esto. Dice que Pedro, ¿cierto?, el Señor había resucitado, ¿cierto? Estamos en el libro de los Hechos, ¿cierto? Ya Dios les había mostrado su poder a través de la resurrección, les había aparecido, él había dado las últimas instrucciones, había ascendido a los cielos, ¿cierto? Y ellos, ¿cierto?, en este momento, Pedro y Juan se dirigían, ¿cierto?, al templo y se encuentran con el cojo de nacimiento, ¿ya? Este era un hombre, ¿cierto?, que, como vemos, ¿cierto?, nació cuando sus padres lo vieron, ¿cierto? Probablemente, y no era una cojera cualquiera, ¿cierto? Dice que este hombre no podía caminar, ¿ah? Probablemente tenía una malformación en sus piernas, quizás sus tobillos, su rodilla. No podemos detallarlo, pero dice que incluso no era un hombre cojo cualquiera, sino que tenía que ser llevado. ¿Ah? Era llevado y puesto a la puerta del templo, ¿ya? Del templo para pedir limosna. Dice que sus padres probablemente cuando lo vieron nacer con esta situación, ¿cierto? Y vieron que fue creciendo y que él no era un niño normal, que no podía caminar, que no podía correr, no podía jugar ni desenvolverse como el resto de los niños, no encontraron nada mejor que ponerlo, ¿cierto?, a la entrada del templo, ¿cierto? Y dice, ¿cierto?, que ahí él se ponía a pedir limosna. ¿Ah? Limosna. Qué pena, ¿cierto? Porque a pesar que este hombre estaba ahí, como vamos a darnos cuenta de las lecciones
que vamos a aprender y creo que ustedes también las puedan aprender. Qué pena porque este hombre en toda su vida nunca pudo entrar al templo. ¿Ah? Siempre estaba a la entrada, a la puerta del templo. Es un dato que nos da el texto, ¿cierto? Y que nos permite reflexionar y pensar, ¿cierto? Que probablemente este hombre nunca entró al templo, siempre estuvo a la puerta. Y sabe, podía contemplar, ¿cierto? Quizás lo maravilloso y después vamos a darle, ¿cierto? El simbolismo y vamos a ver lo que significa, porque también este hombre, no por casualidad, fue puesto en esta puerta, la puerta oriental, que fue llamada también la puerta hermosa. Porque, ¿sabes? Dice la historia, cuenta Josefo, que es un historiador famoso, reconocido, ¿cierto?, de la historia, y que registró muchas cosas, y entre las cosas que registró, ¿cierto?, dice que esta puerta, la puerta oriental, que era conocida como la puerta la hermosa, era una puerta hecha de bronce de Corinto, ¿cierto?, que era de una excelente calidad. Y tenía unos paneles, ¿cierto?, de plata y oro sobrepuestos en esta puerta. Y dice que y esta puerta daba, uno podía mirarla desde el Monte de los Olivos. Y dice que cuando el sol salía sobre el monte y sus rayos apuntaban hacia la puerta, su brillo, ¿cierto? Y los rayos que chocaban en la puerta, era un festival o un espectáculo de colores magníficos. Y era hermoso contemplarlo. Como yo les decía, este hombre, ¿cierto? Como vamos a ver, que era un hombre de más de 40 años, dice la Biblia. Solo podía contemplar eso, pero no podía contemplar porque él nunca había podido entrar al templo. Nunca pudo entrar al templo. Era llevado y era traído desde la puerta y solo pudo ver y contemplar, ¿cierto?, la hermosura que había desde el exterior, pero no en el interior. ¿Sabe? Aquí nosotros vamos a encontrarnos con un milagro, ¿cierto? Con un mensaje. Así se llama el tema de hoy. Un milagro con un mensaje. Un milagro, ¿cierto? Especial. Un milagro, ¿cierto? Que nos hace ver y nos pone aquí a Jesús como el héroe de esta historia, aun cuando está mencionado Juan y Pedro, ¿cierto? Y Jesús ya había ascendido a los cielos y estaba en el cielo, ¿cierto? Pero Jesús es el héroe de esta historia y es el que tiene que ser exaltado y reconocido en medio de nosotros. Cuando nosotros pensamos en este pasaje, tenemos que decir, ¿cierto?, que esta historia extraordinaria, y como yo les decía, en Hechos 4:22, dice, Hechos 4:22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. ¿Sabe? Un milagro, y como yo dije, este mensaje, ¿cierto?, se llama un milagro con un mensaje. Este hombre, ¿cierto?, que había vivido más de la mitad de su vida, más de la mitad de su vida. Había vivido, ¿cierto?, cojo, solo mirando desde el exterior. ¿Cierto? Decimos que un milagro es una señal milagrosa, un milagro especial, un milagro, ¿cierto?, que tiene un simbolismo y un milagro con un mensaje, el que vamos a observar aquí, porque un milagro es una señal.
debemos recordar, ¿cierto?, que antes, ¿cierto?, muchos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Pero el Señor Jesucristo, ¿cierto?, no, no, no vino, su misión, su propósito no era hacer milagros. ¿Ah? No era hacer milagros. Él no vino para hacer milagros, sino él se hubiese ido directamente, ¿cierto?, a los hospitales, a los leprosarios, ¿cierto?, que en la época existían, para sanar a todos, o hubiese sanado a todos. Sino personas, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto?, vemos que él hizo milagros y nos encontramos, ¿cierto?, que existen milagros en la Biblia. Si tuviésemos que clasificarlos, podríamos decir que existen varios tipos de milagros. Milagros de colaboración, milagros de sustanciación. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Si pensamos en algunos milagros, recuerden ustedes que cuando el ciego, ¿cierto? Y vamos a ver eso, cuando el ciego, ¿cierto? Fue sanado, la pregunta fue, bueno, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Y el Señor Jesucristo dijo, no, este nació ciego para la gloria de Dios. Vemos también un milagro de introducción, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús comienza su ministerio o cuando el Señor Jesús llegaba a hacer ministerio a algún lugar, ¿cierto? Siempre hacía un milagro con un propósito. También, ¿cierto? Vemos que el Señor colaboró cuando hubo que alimentar a la gente. Por ejemplo, el niño con los 2 panes y los 5 panes y los 2 peces. El Señor Jesucristo colaboró y multiplicó. Que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros para que la gente, para autentificar que Él era el Mesías, así como también lo vamos a ver que muchos apóstoles hicieron ciertos milagros para autentificar y mostrar que su apostolado era verdadero porque era una prueba de ello. También, ¿cierto?, los milagros de sustanciación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, ahí a aparecer, ¿cierto?, estos 2 héroes de la fe que los apóstoles pueden ver y que quieren hacer una enramada, ¿cierto? Y que tenía que ver, ¿cierto?, con lo que el Señor Jesucristo podía hacer o haría también con nosotros en el futuro, ¿cierto? En un cuerpo glorificado, compartiendo su sustancia con nosotros. Por lo tanto, ¿cierto? Podemos ver que cuando hablamos de milagros, ¿cierto? Tenían un propósito y por eso los clasificamos. Recuerden que también, oye, hay mucha gente que pone énfasis en suficiente, porque a veces vamos poniendo más, ¿cierto?, énfasis en el milagro que en la persona que hace el milagro, quien actúa. Como vamos a ver a través de este milagro que tenía un mensaje, que tenía un simbolismo, que era especial. Recuerde que el mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, hablando, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mire, dice que ahí
en el pórtico de Salomón se ubicaban los apóstoles y hacían muchos milagros. Pero todo esto tenía un propósito. Vaya a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 11 y 12. ¿Ya? ¿Están ahí? 2 Corintios, capítulo 12, versículo 11 y 12. Dice de la siguiente manera: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Sabe que los milagros eran una señal? Cierto que en los primeros días de la iglesia primitiva estaban nuestros dones y talentos. Y dice que también había creyentes que tenían el don de milagro. ¿Ah? Aun cuando hoy día ya no está vigente, no lo necesitamos, ¿cierto? Porque hoy día vivimos en los milagros de gracia. De la gracia de Dios vivimos hoy, y los milagros hoy día podemos traducir todos estos milagros de introducción, de glorificación, de autentificación, de colaboración, de sustanciación, los podemos traducir en milagros de gracia, porque Dios y el Señor Jesucristo, todos estos milagros tienen una lección y un mensaje para cada uno de nosotros. Porque cuando el Señor Jesús curó al ciego, ¿cuál era la lección que quería darnos? Que la ceguera espiritual. Ese no es un milagro de gracia. Es un milagro que Dios sigue haciendo hoy en día. Mire, cuando curó al sordo, no era para decir yo puedo sanar tu sordera espiritual. Y Dios sigue obrando en esos milagros de gracia, quitando esa sordera espiritual que nosotros tenemos. Por eso son un mensaje de gracia. Cuando curó a los leprosos, no era para darnos la lección de que Él puede limpiarnos de toda nuestra inmundicia y quitar toda cosa mala de nosotros y sanarnos y restaurarnos completamente y echar todo en el fondo del mar, todo aquello, ¿cierto?, que nos ha perseguido, que nos ha dañado y que nos ha destruido. Mire, cuando Jesús resucitó a los que Él venció la muerte y que tiene el poder para resucitarnos espiritualmente. Porque nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, o que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él. No era para enseñarnos eso, porque un milagro es una señal. Es una señal. Mire, este hombre no podía caminar, este hombre no podía trabajar, este hombre no podía adorar. ¿Ah? ¿Sabe? Hoy día hay mucha gente que pone énfasis en la sanación. Hay mucha gente que pone énfasis en la experiencia que pueda vivir. Debemos tener cuidado de eso. Porque hoy día los milagros son milagros de gracia y son para salvación. ¿Ah? Para salvación. Recuerden lo que Pedro y Juan le dijeron a este hombre: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo
te doy. Mire el versículo 11 y 12 de Hechos capítulo 3. Mírelo por favor, porque lo que tenemos es lo que debemos dar. Y nosotros debemos pensar, ¿cierto? No son en aquellos milagros físicos, sino en los milagros espirituales, donde debe estar nuestro énfasis, donde debe estar, ¿cierto? ¿Cierto? Nuestro punto. Porque vuelvo a decir, hoy día buscamos experiencias, ¿no? Nos maravillamos en las cosas que Dios puede hacer y sanar. Pero sabe, dejamos al lado lo espiritual, la gracia de Dios, lo maravilloso que Dios puede hacer en nuestros corazones, cómo puede transformarla. Por eso, cuando las personas son sanadas físicamente y se olvidan de realmente el punto principal, las cosas se disipan rápidamente y rápidamente a veces, después de haber sido sanados físicamente, se olvidan de Dios, porque no ha habido, ¿cierto?, un milagro en su vida espiritual. Y debemos decir que este es un milagro que no puede ser razonablemente negado, ni tampoco es un milagro que puede ser humanamente explicado, porque tiene un mensaje mucho más profundo de que fue un hombre cojo sanado. Vamos a verlo, vamos a verlo. Quiero que ustedes vayan descubriendo conmigo las verdades que aquí encontramos. Miren lo que dice en el versículo 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Mire, qué hermoso. Cuando mucha gente, ¿cierto?, pone y ora, ¿cierto?, incluso, ¿cierto?, a Dios, o incluso a veces buscando otros intercesores, hombres, atribuyéndole el poder de Dios incluso a los hombres, ¿cierto? Pedro está diciendo aquí, este es un milagro que no puede ser desechado ligeramente. Este es un milagro que Dios ha hecho. Es un milagro que Dios, ustedes no pueden, mire, y el hombre, ¿cierto? Debemos pensar y ir imaginando, completando esta escena. Este hombre dice que ha sido tomado, ¿cierto? No quería soltar a Pedro y a Juan. ¿Ah? Lo siguió, dice que él pudo caminar. Fue sanado, dice, de su cojera. Sus piernas fueron transformadas. Y dice que lo siguió hasta el pórtico de Salomón. Y dice que, ¿cierto?, allí donde estaban los apóstoles, Pedro dice, no hemos sido nosotros. No hemos sido nosotros los que hemos sanado a este hombre. No pongan los ojos en nosotros. Mira el versículo 13. Hechos capítulo 3, versículo 13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. ¿Sabe? Es interesante pensar en esto, ¿cierto? Es muy interesante. Porque dice que Jesús, Pedro está diciendo, Jesús, al que ustedes rechazaron, ¿eh? Al que ustedes rechazaron, este Jesús fue el que sanó a este hombre
cojo. Este milagro, Pedro está diciendo, este milagro fue hecho por el Señor Jesucristo. ¿Ah? Fue hecho por el Señor Jesucristo. Él hizo este milagro. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. La obra es de Dios. Dios es el que está obrando. Usted debe poner su confianza en Dios. Dios sigue obrando y sigue actuando en milagros de gracia. Porque siempre el que ha obrado y ha hecho milagros no es el hombre, sino el Señor Jesucristo. Volvamos avancemos un poquito. Quiero que usted avance conmigo un poquito. Mire, ¿qué hace, cierto, que Pedro, cierto, que negó al Señor Jesucristo, cierto? Ahí cuando iba a ser crucificado, que se escondió, que se decidió arrancar y esconder, ¿cierto? Y que él, ¿cierto? Pudiese cambiar de actitud. Miren lo que dice el verso 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, el cojo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Ah? Está en vuestra presencia sano. ¿Sabe? Cuando decimos, y Pedro, ¿cierto?, está diciendo que este hombre, ¿cierto? Este hombre fue sanado por el propio Señor Jesucristo. ¿Ah? Por el propio Señor Jesucristo. Y lo hace a Pedro enfrentarse. Ese Pedro cobarde, ese Pedro que se escondió, que negó, que escapó, que no estuvo a los pies de la cruz de Cristo. ¿Ah? Que incluso invitó a sus consiervos, a los otros apóstoles, una vez que Cristo murió, vayamos a pescar, volvamos a nuestra realidad, volvamos a nuestras vidas. Ese mismo Pedro lo vemos hoy día aquí muy decidido, ¿cierto? Con una impronta totalmente diferente y hablando, incluso acusando a los líderes y a los hombres de Israel. Ustedes, ¿cierto? Ustedes que asesinaron y mataron. Recuerden que Pilatos no en vano se lavó las manos, porque él, recuerde que él quería soltar a Jesús. Él quería liberar a Jesús. Y dice, bueno, él pensó y se le ocurrió una idea. Cuando él quería liberar a Jesús, se le ocurrió una idea y dijo, bueno, estamos en la Pascua, la tradición es que puedan escoger entre un hombre y otro para liberarlo. Y bueno, yo no veo nada malo, dijo Pilato en Jesús. No veo que haya hecho nada malo. Y él, pensando en su mente humana, dijo, bueno, cuando lo exponga, probablemente me van a decir que Jesús sea liberado. Pero cuando él se encontró con la sorpresa y llevó a Barrabás y puso a Jesús enfrente del pueblo, y el pueblo, ¿cierto?, tuvo que elegir, todos nosotros sabemos la historia. ¿A quién eligieron? Al asesino, al malvado, al culpable. Pilatos era una idea que se le ocurrió y él dijo, van a liberar a Jesús, porque él no veía nada malo. Y Pedro hoy día los cuestiona y les dice,
Porque, ¿sabe? Cada uno de nosotros también en nuestra vida hemos tenido la libertad, ¿cierto? O tenemos la libertad de decidir. Usted y yo somos libres para decidir. Pero, ¿sabe? Si usted ha escogido creer, usted ha decidido, ¿cierto?, ser salvo y experimentar en su vida el milagro de gracia que Dios da. Eso debe tener, ¿cierto? Porque nosotros, usted y yo, somos libres para escoger, pero usted no está libre para no escoger. Nosotros decidimos si creemos o no creemos. Pero lo importante también en esta lección, ¿cierto?, dice, levántate y anda. ¿Sabe? Muchos creyentes se quedan a la entrada de la puerta. ¿Recuerda este hombre cojo? Nunca había entrado al templo probablemente. Había visto el espectáculo de la puerta, cuán maravilloso, lo esplendoroso, pero no había podido entrar. ¿Cuántos creyentes a veces en nuestra vida podemos decir somos salvos? Hemos recibido y hemos tomado la decisión de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿cuánto hemos decidido levantarnos, caminar y vivir en la gracia de Dios, en los milagros de gracia en nuestra vida? Por el contrario, muchas veces nos estamos quejando, nos estamos desalentando, nos estamos desanimando, muchas veces nos desesperamos frente a las circunstancias de la vida que tenemos que enfrentar o que tenemos que vivir. Cuando usted escoge y toma una decisión, debe entender que esa decisión que usted escoge debe transformar su vida, debe cambiar su vida. Mire, yo quiero enseñarle 4 cosas rápidamente. Usted puede decir, pastor, pero estamos en la mitad del mensaje y usted recién nos va a enseñar 4 cosas. Ya me estoy asustando. Pastor, ¿qué vamos a terminar? Estamos, espero que usted esté entendiendo este milagro de gracia en el cual vivimos, que nos sostiene, que nos lleva adelante. Porque hay 4 cosas, ¿cierto?, que Jesús hizo en este hombre cojo. Se levante y camine por sobre las circunstancias de la vida. Porque nosotros vivimos en un constante milagro de gracia. Y sabe, porque nosotros, y recuerde, yo le dije a usted, ¿por qué? Si antes había negado, se había escondido, no quería que nadie lo identificara con Jesucristo. ¿Por qué ahora? Porque, ¿sabe? Nosotros hemos creído en un Señor Jesucristo resucitado. Un Señor Jesucristo resucitado. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire, Pedro cambió su vida, cambió su posición. La muerte. Él estaba dispuesto ahora, mire, antes estaba dispuesto a esconderse,
a pasar desapercibido, que nadie lo reconociera. Quería volver a su trabajo normal y a su vida normal de pescador. Pero dice, ahora estaba dispuesto a dar su vida, porque estaba declarado vivo. ¿Sabe? Los apóstoles no predicaban hechos, sino a un Salvador vivo. Ellos no tuvieron temor a la muerte ya. No tuvieron temor a la muerte. Usted y yo no podemos negar la resurrección del Señor Jesucristo. No podemos. Hay hombres que pueden vivir una vida entera con una mentira o por una mentira, pero ningún hombre puede dar su vida sabiendo que la está dando por una mentira. Ningún hombre. Y los apóstoles sabían que ellos tenían un Dios que era vivo. De hecho, quiero mostrarles a ustedes en Hechos 4:4, donde estamos en la historia de este milagro. Mire, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Le recuerda algo esto? Oye, 5,000, dice. Hay una historia, excepto de los panes y los peces, que dice que 5,000, sin contar niños ni mujeres. Aquí no lo pusieron, ¿eh? Pero dice que se convirtieron un número de 5,000 varones. Yo le agregaría, sin contar hombres y mujeres, sin contar mujeres y niños. Le agregaría, porque fue por este milagro, que era más que un milagro físico, una enseñanza de levántate y anda, fueron sanados 20,000, 30,000 personas, porque dice que se convirtieron. Los apóstoles querían predicar a este Cristo resucitado, el que había resucitado, el que estaba vivo. Porque nosotros, cuando hablamos de milagros de gracia, estamos diciendo que creemos en un Dios que venció la muerte y que está vivo. Pero sabe, con tristeza, a veces, como no hemos entrado a la presencia de Dios, no estamos acostumbrados a entrar. A veces siempre nos estamos quedando en la puerta y no nos damos cuenta que nuestro Salvador está vivo. Y no confiamos en sus milagros de gracia, en lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede obrar. Y debo decir que muchos creyentes viven sus vidas ansiosos, desesperados, tristes, amargados, angustiados, porque no han experimentado este verdadero milagro de gracia, de saber que tenemos un Dios que está vivo, que el Señor Jesucristo está vivo. Pero no solo eso, segunda cosa que quiero que usted entienda, que el Señor Jesucristo es el Señor residente. ¿Ah? Mire lo que dice el versículo de Hechos 3:16. 3:16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado, a este está completa sanidad en presencia de todos nosotros. ¿Sabe el Señor Jesucristo? Interesante es esto, pensar en este hombre. Ay, que debe haber sido hinchador que este hombre siguiera a Pedro y a Juan hasta el pórtico de Salomón.
Dice asido, tomado ahí. No quería soltarse de ellos. ¿Ah? No quería soltarse de ellos. Y dice que este hombre, no solamente, y es importante, ¿cierto? Porque nosotros, y hablamos de un Jesucristo que vive en nosotros. Y dice que nos ha dado completa sanidad. Porque el Señor Jesucristo no sanó a este hombre solamente de sus piernas. Este hombre sanó todo, el Señor Jesucristo sanó todo de este hombre. Sanó físicamente, sanó espiritualmente. ¿Ah? Una pregunta para usted. ¿En quién tiene puesta usted su fe? Espero que en Jesús y en esa relación personal que usted puede tener y establecer con Él. Porque, ¿sabe? Dice que nosotros los seres humanos somos propensos a las caídas. Nosotros estamos cuidando mucho a la Amalia porque la Amalia solo quiere caminar. Ya no quiere estar en brazos, no quiere estar sentada, no quiere estar en la cama, no quiere estar en un lado, solo quiere caminar. Mi espalda ya está, ya estoy como abuelito, porque solo quiere caminar. Y la estamos cuidando de que no se caiga, porque no queremos que pueda caerse. ¿Ah? Estamos tratando de protegerla. A veces cuando está caminando ya, dando algunos pasos, se suelta y camina sola. Estamos como tres a su alrededor para firmarla en todas las posiciones. ¿Ah? Porque los niños, ¿cierto? Cuando están aprendiendo, son muy propensos a caerse. Y los seres humanos somos propensos a caernos, a tener caídas. Usted dirá, pero pastor, cuando crecemos ya no, pues estamos caminando sobre nuestros pies. Claro que sí, pero a veces tenemos caídas emocionales, tenemos caídas físicas también, tenemos caídas económicas, tenemos caídas políticas, tenemos caídas deportivas, científicas, religiosas. Podemos caernos de mil maneras y nos equivocamos. Y probablemente en la vida, durante toda nuestra vida, recuerde que este hombre había vivido más de la mitad de su vida caído, postrado en el suelo. Nosotros vamos probablemente a experimentar durante nuestra vida una o más de estas caídas. Quizás tú hoy día estás experimentando una caída emocional, una caída amorosa, una caída física, una económica. Levantarte y pararte, te sientes caído. Pero quiero decir que recuerda que el Señor Jesucristo está en ti. Recuerda lo que decía Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero, ¿sabes? Estamos hablando de una sanidad completa. Él sanó experimentar de los milagros de su gracia. Solo tienes que creer y levantarte y caminar. ¿Ah? Caminar. Porque este Jesús vive en ti. Tú le recibiste y le invitaste a entrar a tu corazón. Y Él está vivo y vive en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, ¿cierto? Él cada día nos extiende su mano para que nos pongamos de pie, nos levantemos. ¿Ah? Nos levantemos. Recuerda, ¿cierto? Que Él nos dejó este mensaje o este milagro con un mensaje para que nosotros
pudiésemos levantarnos, animarnos y caminar a pesar, ¿cierto?, de las circunstancias que nos sobrepongan la vida. Jesucristo vive en ti y está para ayudarte, está para levantarte, está para que tú camines, para que tú camines. Mire, para controlar, ¿ya? Para que usted no se asuste y diga, pastor, ¿ya qué está pasando? Tercera cosa, Jesucristo es el Redentor. Mire versos 17, 18 y 19, dice de Hechos 3. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. Milagros de su gracia. Milagros de su gracia. Jesucristo es el Redentor. Aun cuando Pedro acusa a todos estos hombres de que ellos le asesinaron, él dijo, no se preocupen, no se preocupen, porque Jesucristo es el Redentor. Estaba escrito por los profetas y por todo el Antiguo Testamento que Jesucristo tenía que padecer. Y solo ustedes tienen que creer, porque Él, ¿cierto? Versículo 10. Conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, de refrigerios. Son difíciles. A veces cuando hablo con ustedes, cuando ustedes comparten sus experiencias conmigo, sin duda que siempre son un motivo de oración. Incluso a veces ni siquiera la comparten. Solo tengo que mirarles y a veces concluir algunas cosas para estar orando por ustedes. Pero yo no soy nadie. Jesucristo es el que puede dar tiempos de refrigerio. Si usted se arrepintió, si usted creyó y se convirtió, quiero decirle que usted y yo somos salvos. Y que el Señor Jesucristo, en ese milagro que hizo en nosotros, Él quiere darnos tiempos de refrigerio. Y Él quiere recordarnos en esos tiempos de refrigerio. Y quiero que lo escuche bien. Quiero que lo escuche bien. Él quiere decirle que le ama. Que Él le ha compartido su paz. Esa paz que nadie puede dar. Que Él le ha compartido, ¿cierto?, su fe. Esa fe, ¿cierto?, que puede obrar en su favor y que nos permite, ¿cierto?, tener tan grande nube de testigos, que hay tanta gente, hay tantas personas en el pasado, hoy, ayer, hace un mes, un año, 10 años, 20, 1000 años, 2000 años, en que los que han creído y han puesto su confianza en Él, Dios ha actuado en su vida y Dios puede actuar hoy día en la suya, porque es el mismo. Ese Dios que quiere compartir su esperanza,
que nos dice, ¿cierto?, que todo lo que tengamos que enfrentar en esta vida, un día se va a acabar, se va a terminar, y que todo lo que hayamos vivido en esta vida no se compara a la gloria que nosotros vamos a experimentar en su gracia, en su milagro de gracia. Que Él quiere darnos tiempos de refrigerio, que Él es fiel y que sabe que Él no actúa conforme a nuestros pecados. ¿Recuerda el hijo pródigo? Todo sucio, pero recordó a su padre y él tenía anillo, calzado y vestido para él. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y nosotros podemos experimentar tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Solo necesitamos recordar que somos salvos, que nos arrepentimos, que nos convertimos. Porque recuerde que el arrepentimiento no es superar el pecado. No es limpiar nuestras vidas, ¿no?, de nuestras maldades. Nuestro arrepentimiento es haber creído que Jesucristo es todo lo suficiente para mí. Y cuando creo que Jesucristo es todo lo suficiente para mí, puedo experimentar tiempos de refrigerio, de amor, de paz, de fe, de esperanza, de fidelidad. Puedo experimentar eso. ¿Ah? Lucas decía en capítulo 13, versículo 13, sin arrepentimiento pereceremos. Estamos perdidos. Nadie se salva sin arrepentimiento. Y nadie puede salvarse por sus obras o por su vida, tratando de limpiarse de sus pecados. Porque a veces muchos creyentes no podemos experimentar ese tiempo de refrigerio también por motivo, ¿cierto?, de que nos pasamos la vida limpiándonos de nuestros pecados. Pero ¿sabes? Jesucristo lo hizo una vez y para siempre. Porque Él es tu Redentor, porque Él es el que vive en ti si has creído y le has aceptado como tu Salvador. Porque Él ha resucitado, está vivo. Está vivo. Usted puede tener un cambio en su vida porque Cristo puede transformar y sanar su vida y darle tiempo de refrigerio. Quiero terminar con esto. Jesucristo es el Señor que regresará. Que regresará. Él es el Cristo resucitado. Él es el Cristo residente. Él es el Cristo redentor. Y Él es el Cristo que regresará. Jesucristo es el Señor que regresará. Mire el versículo 20 de Hechos 3. Hechos 3:20 dice: y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. El Señor Jesucristo regresará. Mire, debemos pensar, hoy vivimos en un mundo en caos y debemos hacernos la pregunta, ¿hacia dónde marcha este mundo? Este mundo marcha hacia Cristo. Hacia Cristo. ¿Se acuerdan? Un día todos vamos a estar frente a Jesucristo. ¿Ah? Todos vamos a estar frente a Jesucristo. Los que hemos creído y los que no han creído. Pero unos para condenación y otros para salvación eterna. Para salvación eterna. ¿Sabe? Cuando pensamos que este mundo, ¿cierto?, marcha hacia Él, porque también es un mundo que necesita ser restaurado.
Hoy día todo el mundo habla de querer conservar y restaurar este mundo que está en crisis, no solamente intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, sino incluso materialmente. Se nos escucha hablar y el tema principal es el calentamiento global. Pero, ¿sabe? También este mundo dice que gime por su restauración, porque la redención está reclamando que Cristo venga pronto para restaurar todo. Porque Satanás, ¿cierto? Es muy perverso. Es muy perverso. Porque él ha destruido la obra de Dios en todos los sentidos. Él ha hecho su propia obra en este mundo. Y a veces, ¿cierto?, logra confundir a los creyentes y les hace vivir, ¿cierto?, en la confusión y en la perversidad de este mundo y no en los tiempos de refrigerio que el Señor tiene para nosotros, más allá de las circunstancias. Más allá de las circunstancias. Porque, ¿sabe? Cuando pensamos que el Señor regresará, debemos recordar, ¿cierto?, que Él la primera vez vino, ¿cierto?, y vino a morir. Pero la segunda vez que Él venga, va a venir para levantar a los muertos. La primera vez que Él vino, dijeron, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Pero la segunda vez que Él venga, dirán, viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él vino la primera vez, le pusieron una corona de espina. Pero cuando Él venga, en la segunda vez, Él vendrá en gloria y majestad, dice la palabra. Su esplendor y majestad. Cuando Él vino, ¿cierto?, la primera vez, vino escoltado por algunos ángeles. Pero cuando Él venga la segunda vez, vendrá con todos sus santos, con los miles de santos. Cuando Él vino la primera vez, vino en pobreza. No tenía ni siquiera una almohada donde recostar su sien. Pero cuando venga, vendrá con poder. Ese es el Jesús que nosotros esperamos. Ese es el Cristo que regresará. Pero ese es el Cristo que obra hoy en día en nosotros. ¿Y qué es? Usted y yo como creyentes nunca, y menos en estos tiempos, nunca debemos perder la realidad de quién es Cristo y que Él está vivo. Que Él está vivo y que Él es el Señor de los señores, el Rey de reyes, que Él es el Señor resucitado, que Él es el Señor residente, que Él es el Señor redentor, que Él es el Señor que regresará con poder. Hermanos, qué gran lección nos deja este hombre cojo. Qué gran lección. ¿Cómo estás tú? ¿Te has caído? ¿Te has sentado a la puerta del templo? ¿No has podido entrar a adorar, a gozarte, a bendecir? Hoy quiero decirte, como Pedro y Juan le dijeron a este hombre cojo, levántate y anda. Levántate y anda. Porque tu Señor Jesucristo está resucitado. Porque tu Señor Jesucristo es residente, vive en ti.
porque el Señor Jesucristo es tu Redentor y no hay nada que pueda condenarte. No tienes que luchar por limpiar tu vida. Él lo ha hecho. Que tu Señor regresará con el mismo poder que obra hoy día y aún más regresará por ti y por mí. Solo levántate y camina. Anda, adora, exalta, confía, porque Él tiene tiempos de refrigerio para ti. Tiempos de mucho amor, mucha paz, mucha fe, mucha esperanza, mucha fidelidad. Confía en Él, confía en Él. Levántate y anda.